Iniciamos el siguiente video. El tema que vamos a hablar el día de hoy tiene que ver con cómo funciona el cerebro. Esta es una presentación del profesor Gabriel Arteaga eh, y las lecturas, digamos, sugeridas, pues retoman y lo citan de una forma bastante recurrente. Bueno, lo primero que nosotros vamos a mencionar aquí tiene que ver con tres elementos que vamos a poner en relación: la neurobiología, el desarrollo y la psicología. Es importante que vamos a notar que hay aspectos que vamos a pasar un poco más rápido, otros en los cuales vamos a demorar un poco más, pero lo que quiero que se quede presente, porque esto es algo que ustedes pueden pausar el video, volverlo a escuchar, devolverse, es tratar de entender cómo funciona este cerebro desde estos tres elementos que ponemos en conversación. Y vamos a ver que tienen una relevancia muy importante y por eso empezamos nuestro diplomado por este lugar, el lugar del cerebro. Y este orden que estamos hablando, por eso es muy importante. Empezamos por la neurobiología, luego hablaremos de desarrollo y luego de psicología. En ese sentido, nos da una perspectiva desde cómo nosotros vamos a abordar los fenómenos. La neurobiología hace referencia a cómo describimos y explicamos los procesos propios del sistema nervioso. En el caso de nosotros, en el caso que estamos hablando, nos interesa principalmente, no nos interesa más que el cerebro y la corteza cerebral humana. Vamos a entender un poco por qué. O sea, uno de los objetivos que queremos también con el diplomado es que ustedes valoren un poco más su corteza cerebral, su cerebro. Y en ese sentido, pues vamos a continuar. Bueno, el sistema nervioso como tal, pues está conformado por un conjunto de sistemas neuronales. Ahí encontramos un primer elemento importante y es que la neurona, digamos, es la unidad básica. Estos sistemas neuronales están organizados de forma jerárquica y son producto de una evolución orgánica, es decir, que la corteza cerebral, el elemento que está más arriba, eh, que en este momento estoy señalando con el mouse, la corteza cerebral, pues va a ser uno de los últimos en aparecer en la evolución humana. Estos sistemas los vamos a encontrar muy conectados de forma intensa, de forma amplia, a lo largo y ancho del organismo. Y ese organismo pues implica todos los sistemas organísmicos al interior y todo lo que está sucediendo en el exterior del organismo. La función general que podría tener, digamos, este sistema nervioso es el procesamiento de la información para que podamos, en última instancia, dar una respuesta comportamental, es decir, saber qué me está pasando, qué está pasando afuera y, en consecuencia, procesar esa información para actuar, generar un comportamiento. La corteza cerebral es, como hemos mencionado, la última y la más reciente en la evolución del cerebro. Uno de los principios que vamos a recordar de forma recurrente es el principio de organización jerárquica del sistema nervioso. En ese sentido, podríamos nosotros identificar por lo menos unos 6 niveles de estructuras que están superpuestas: la médula espinal, el tallo cerebral, el sistema límbico, los ganglios basales, el diencéfalo y la corteza cerebral. Esta superposición de niveles pues, va a representar un patrón de evolución conservadora. ¿Eso qué significa? Que sobre la base de las estructuras más antiguas se han ido desarrollando estructuras mucho más nuevas, lo que aumenta el volumen de unidades de procesamiento. Y eso simplifica un poco. ¿Por qué? Porque las más viejas, por decirlo así, van a manipular o van a tener que ver con lo que ese organismo antes tenía
que lidiar. Y en ese sentido vamos a hablar un poco de piloto automático y una teoría de los tres cerebros que ahorita vamos a hablar. Eso ayuda, digamos, a simplificar que la corteza cerebral, la más tardía en aparecer, pues pueda lidiar con elementos mucho más complejos. Desde el punto de vista funcional, cuanto más alta es la estructura, pues más reciente y más integrativa. Cuanto más baja, más primitiva y más específica en su función. Por eso, digamos que la corteza frontal, la corteza prefrontal, específicamente dorsolateral, eh, es una de las cortezas más recientes, la última casi en surgir. De ahí entonces que vayamos pensando en que esta estructura última, pues va a tener un asunto más integrativo, más elevado. ¿Qué podríamos pensar que puede ser más elevado en el hombre? La autoconciencia, ¿no? Un poco como que la experiencia de lo que nos está pasando, juxtaponer todo eso y actuar en consecuencia. ¿Qué vamos a hacer mañana? Ir al futuro, manipular el tiempo. Bueno, la corteza entonces, pues es el nivel más alto de integración. Todas las funciones del organismo dependen en últimas, por lo tanto, de la corteza cerebral. Este fenómeno vamos a denominarlo como la corticalización de funciones. Que todo dependa, o sea, que cualquier función que tú realizas, piénsalo por un momento, que todo lo que haces depende de la actividad de la corteza cerebral, se le denomina entonces corticalización de funciones. Esta organización pues jerárquica del sistema nervioso es lo que estábamos hablando un poco de cómo esta médula espinal sería mucho más específica, mucho más primitiva, mientras que la corteza cerebral, el neocórtex, la corteza nueva, traducido un poco pues lo que significa el neocórtex, implicaría una integración de funciones, una corticalización de funciones. Y como una casa, vamos de lo más específico a lo más inespecífico, de lo más simple a lo más complejo, ¿no? Y por lo tanto, en esta ley jerárquica, pues también la corteza cerebral pues va a controlar las estructuras diencefálicas. Entonces, aquí tenemos pues un esquema de los niveles del sistema nervioso central. Este cerebro tribunio es una de las teorías mm, pues más aceptadas dentro del ámbito de la neurociencia, donde podríamos decir entonces que la médula espinal hasta el diencéfalo lo compartimos con todos los reptiles, que el sistema límbico y los ganglios basales lo podemos compartir con los mamíferos inferiores y que la corteza cerebral pues la vamos a encontrar en los primates. Y en ese sentido entonces uno va a entender un poco la complejidad. Una de las explicaciones de por qué surge, ¿no?, la corteza cerebral tiene un poco que ver con sistemas sociales. Es decir, el primate, el ser humano, eh, tiene sistemas sociales bastante complejos, lo que permite un poco esta corticalización de funciones. Este cerebro triunio, pues es propuesto por MacLean. Él plantea que el cerebro humano sería una compilación evolutiva de tres niveles evolutivos. En el más primitivo, los reptiles; en el segundo nivel, un mamífero inferior que va a corresponder al sistema límbico. Y de ahí quizás que nosotros cuando estamos con mamíferos inferiores, ellos puedan de alguna forma, como comparten un sistema límbico con nosotros, cuando nosotros estamos tristes, ellos están con nosotros. Cuando nosotros estamos alegres, ellos están con nosotros. Es decir, ellos también nos pueden expresar sus emociones y nosotros reconocer sus emociones también en ellos. Em, el último nivel pues va a corresponder entonces al primate superior,
que es normalmente nosotros, que tenemos neocórtex. Estos tres niveles van a representar aspectos estructurales y funcionales. Esos patrones jerárquicos de conectividad, vamos a pensar entonces como en un sistema cableado, cada uno de los niveles está interconectado con todos los demás, todo con todo, o sea, literal. En general, cuando decimos estructura superior entre comillas, pues lo que estamos nosotros tratando de hacer el símil allí es el neocórtex. Pero esa estructura superior, pues podría ser, si estuviéramos aquí, digamos que el sistema límbico, pues va a regular, digamos, todo el mesencéfalo y demás. En ese sentido, lo que ponemos superior, pues va a depender del lugar de análisis. Entonces, el neocórtex sería lo superior, pero en este punto esto sería lo superior y en este punto, entonces vamos en esa línea. Y entonces, la estructura superior va a recibir aferencias. Las aferencias son ingreso de información del lado inferior. Entonces, las flechitas, digamos que ingresan aquí de entrada, son aferencias. Aferencia a la 3, aferencia a la 1. De la 1 a la 4, de la 4 a la 2 y así sucesivamente. No es un poco del todo con todo. Mm, Entonces, la estructura superior recibe aferencias de la inferior sobre la que a su vez va a ejercer un efecto de regulación o modulación de la actividad mediante eferencias. Es decir, que una neurona ubicada en un lugar como el neocórtex va a recibir aferencias, por ejemplo, de el tálamo y esa neurona va a actuar sobre el tálamo de forma de deferencia de salida de información para modularla, para regularla. Esta relación entre neuronas, deferencias y eferencias, es, digamos, la complejidad. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de solo cuatro neuronas o cuatro estructuras jerárquicas, sino de millones y millones de neuronas y de conexiones. Lo anterior corresponde al principio de organización jerárquica del sistema nervioso central que fue propuesto por Jackson y por Luria. Y en ese sentido, entonces, la organización jerárquica de cómo las estructuras superiores reciben aferencias de las inferiores y al recibir esas aferencias de las inferiores, regulan y modulan a través de eferencias a las estructuras inferiores. Esas relaciones de aferencias-eferencias entre lo superior y lo inferior, donde lo superior se entera de qué es lo que está pasando y regula lo que está pasando abajo, ¿no? Se le denomina entonces el principio de organización jerárquica del sistema nervioso. La última estructura en aparecer en la evolución es la corteza cerebral, a la cual se van a proyectar casi que todas las estructuras del sistema nervioso. Asimismo, de manera recíproca, la corteza cerebral va a ejercer un papel de regulación y modulación de actividad de todas las estructuras subcorticales. Entonces, a nivel cortical, corteza cerebral, subcortical, todas las estructuras como el tálamo, el encéfalo, el mesencéfalo, ¿vale? Si bien no vamos a hablar aquí mucho de neuroanatomía, sí es importante como entender como el principio de acción, ¿no? Por eso, de ahí la importancia de la lesión cerebral, de la lesión a nivel de corteza, del lugar también de la lesión y de cómo lo que le pasa a un lugar, digamos, del cerebro, afecta de manera sistémica a todo el cerebro, por este asunto de que todo está conectado con todo. De ahí entonces que haya que hacer observación y seguimiento. Una organización en paralelo del sistema nervioso. Entonces aquí, digamos que es importante mirar que nosotros podemos tener unas cortezas de asociación. Es decir, pues digamos que en términos de Brodmann teníamos unas áreas primarias, secundarias y terciarias. Entonces, en las primarias, digamos que son muy específicas,
Las secundarias combinan áreas, un poco más ampliando, digamos, el espectro de lo específico. Como para poner un ejemplo, digamos que una neurona del área uno pues específica, digamos que puede ver solo formas y otra neurona puede ver solo colores. Entonces ahí digamos que cada una ve por separado el mundo. Una dice que es de un color y la otra dice que es de una forma. La área 2 digamos que va a permitir, o las áreas secundarias van a permitir combinar, o sea, darse cuenta que el círculo es, no sé, es rojo y el triángulo es amarillo. Combinar ambas especificidades en una sola. Y las áreas terciarias o áreas de asociación, pues van a combinar ya el estímulo de una modalidad visual con una modalidad auditiva o olfativa o táctil. En ese sentido, entonces, la organización en paralelo del sistema nervioso, pues es un patrón de comunicación universal donde todas las estructuras se van a comunicar entre sí y eso pues va a tener bastantes ventajas en cuanto a disponibilidad de la información. ¿Cuál es la desventaja principal? Que se deben dar respuestas específicas. ¿Eso qué significa? Pues que si estamos dando estamos recibiendo muchísima información de muchísimas modalidades sensoriales y a veces tenemos que ejecutar una acción específica, puede ser un poco más difícil de llevar a cabo o ejecutar esa tarea. Mm, y hay que fijarse mucho sobre los errores que presenta un paciente en su conducta, pues nos ayuda un poco a entender cuál puede ser el mecanismo, dónde pudo estar ubicada o relacionado el eslabón que tiene que ver con realizar, el mecanismo que tiene que ver con realizar, digamos, esa conducta. Para este proceso es necesario la selección de vías preferenciales que conduzcan a efectores o receptores específicos. Entonces, piensa en un momento como si tuviéramos la posibilidad de ir a nuestro cuarto por múltiples vías. O sea, para llegar al cuarto puedo coger a la izquierda y llego, puedo coger a la derecha y llego, puedo coger hacia arriba y llego y hacia abajo y llego. Tengo cuatro opciones. Ese es el problema con nuestro cerebro, por decirlo así. Digamos que tenemos múltiples vías, pero, ¿qué es lo interesante? A medida que practicamos, es decir, a medida que vemos que la ruta de la izquierda, por poner un ejemplo, es la más efectiva, pues se va a tejer o se va a privilegiar esa ruta por otras rutas. Y entonces empieza a tejer un sistema en paralelo. Vamos a tener unas vías preferentes, unas vías que se van a mantener, como lo que tenemos aquí en la imagen de la izquierda, donde tenemos unas vías visuales, unas vías auditivas y unas vías de asociación, es decir, que combinarían la ruta auditiva y combinarían la ruta visual. Eso pues nos da muchas ventajas en términos de riqueza del entorno y de variabilidad. Es decir, que pues una lesión, por poner un ejemplo, si tenemos múltiples maneras o múltiples vías o rutas para realizarla, si se lesiona una, pues tenemos otras alternativas. El proceso de evolución de selección natural ha resuelto estas dos presiones evolutivas por la vía del desarrollo de un sistema en paralelo, que mantiene la organización jerárquica y al mismo tiempo la conectividad universal. La organización en paralelo va a privilegiar sistemas de conectividad específicos, pero conserva la conectividad secundaria o alterna. Entonces, en síntesis, nosotros, como seres humanos, nuestro sistema nervioso central, como ventaja evolutiva, ha permitido que todo esté conectado con todo, pero que si necesitamos ejecutar algo, sepamos cuál es la mejor vía para hacerlo. Y con eso, pues nos da bastante ventaja.
que si se llega a dañar la vía que siempre utilizamos, pues tenemos las otras vías que están funcionando. Entonces aquí tenemos lo que es como un esquema, ¿no? De cómo funciona este asunto, de nuestro cerebro simplificado a su máxima expresión. Los polos de organización del sistema nervioso central. Entonces la S, todo lo sensorial, la R la respuesta, la M la memoria, la E lo emocional o de carga y la A es lo asociativo. Entonces los estímulos van a ser percibidos, de ahí que nuestro primer bloque sea el sensorial. Ese bloque, entonces nos damos cuenta de cómo está el mundo, qué pasa, ¿no? Qué es lo que está pasando en nuestro entorno y que podamos entonces establecer en función de nuestro estado emocional, de nuestro interés, ¿cierto? En relación con lo que está pasando en el entorno y en relación con la memoria, no solamente temporal y espacial, de darnos cuenta de que yo ya he estado aquí, que este estímulo yo ya lo he visto, cosas de ese estilo, poder asociarlo con respuestas acordes, acordes con entonces, por poner un ejemplo, el llanto. El llanto se puede generar por un estímulo doloroso, ¿cierto? Pero también se puede generar, como veíamos en el ejemplo, por pelar una cebolla, por expresar unas... entonces, si yo me doy cuenta que con cierto estímulo obtengo siempre una respuesta, en la línea no tanto del conductismo, por ponerlo así, sino que nosotros vamos aprendiendo acerca del entorno. Es decir, que cuando aparece, no sé, un chuzo, ¿no? O algo que me duele, viene la sensación, yo lo almaceno en la memoria, me causa un estado emocional de dolor y genero una respuesta. Ya la siguiente vez, pues cuando yo vea una puntilla, un chusito, seguramente mi conducta ya no será de llanto porque he aprendido, he asociado que cuando aparece eso me puede doler y entonces voy a evitarlo, voy a irme. Entonces, este mecanismo es básicamente que nuestro cerebro teje rutas, teje rutas, bien, teje rutas entre, tenemos una ruta de corteza visual, una ruta de corteza auditiva, entonces táctil y demás. Podemos entonces ir haciendo rutas que se van a ir almacenando. Esas rutas se van a cargar emocionalmente porque la corteza frontal es una corteza que está muy conectada con el sistema límbico, altamente conectada, súper conectada. Por lo tanto, prácticamente toda acción está cargada de emoción, por decirlo de una manera simple. Los niveles de complejidad. Entonces, bueno, nosotros podemos hablar de esto de diferentes niveles de complejidad, como habíamos hablado en un primer momento. Entonces, en los fenómenos del sistema nervioso los podemos describir en distintos niveles de complejidad. Podemos hablar desde lo molecular, entonces vamos a encontrarnos tratamientos para el déficit de atención e hiperactividad que funcionan a nivel molecular, otros que funcionan a nivel celular, otros a nivel de tejidos, otros a nivel de órganos, de sistemas de órganos, de organismos, de comportamiento, de grupos de organismos, de poblaciones, de especies. Esto es básicamente como si hiciéramos zoom, usáramos microscopio o telescopio. Y entonces el fenómeno de lo psicológico, pues tiene varias maneras. Esta imagen que tenemos aquí es del test de Rorschach, es uno de los más famosos tests que, que existen, digamos, en psicología. Entonces, pues lo psicológico va a ser un conjunto de fenómenos que están desagregados y que vamos a denominar procesos psicológicos. Como un fenómeno unitario, como una gestalt, pues tenemos la conciencia, la experiencia o la idea de conducta. O sea, eso que se mantiene como constante. Algunos procesos psicológicos denominados como cognitivos, emocionales,
están organizados, que son ejecutivos, o sea, que están relacionados con la organización de una respuesta, con la planeación, el monitoreo, entonces, procesos ejecutivos, funciones ejecutivas, procesos relacionados con la construcción de la identidad personal. Entonces, los procesos psicológicos, pues, tienen diferentes maneras de ser clasificados. La noción de proceso psicológico va a suponer una definición, mm, digamos, distinguible del proceso del organismo, al que normalmente llamamos lo psíquico para diferenciarlo del orgánico. Entonces, el proceso psicológico distingue como si el proceso psicológico fuera fuera del orgánico, sucediera por fuera del orgánico, ¿vale? Vamos a mirar, pues, qué tan cierto es esto. Son los fenómenos propios y característicos de la condición y de la actividad de los sujetos, el proceso psicológico. El concepto de proceso supone que trata de fenómenos relativamente independientes, diferenciables, aunque estrechamente relacionados, cognitivos, emocionales, ¿no? Como si fueran cosas separadas. El proceso, pues, quiere decir movimiento. Viene del latín procesus, y implica pues una secuencia de cambios en propiedades o atributos de un objeto o un sistema. Cada proceso es representable como una trayectoria particular. Es decir, que el proceso cognitivo tiene una trayectoria con una serie de cambios singulares y el emocional también y demás. Y entonces la psicología funcionalista tiene mucho que ver con lo que estamos o lo que vamos a empezar a hablar. ¿Y por qué? Porque para la psicología funcionalista va a definir la vida mental y la conducta en términos de una adaptación activa al ambiente del individuo. Es decir, que el proceso psicológico, o sea, la cognición, la emoción, lo que sea, ¿no? Es, en últimas, una adaptación que el individuo hace de forma intencionada, de forma activa al ambiente y va a desarrollarse como una oposición al estructuralismo de Wundt y de Tischner, que define como objeto de la psicología el estudio de la experiencia mental de la conciencia, que va a ser como estudiada mediante la introspección, ¿no? James Carr y especialmente James Angel fueron los principales promotores del punto de vista funcionalista. ¿Qué quiere decir la psicología funcionalista? Que ella se va a identificar con el esfuerzo de discernir y describir las operaciones típicas de la conciencia en condiciones concretas, contra el intento de analizar y describir sus contenidos complejos y elementales. Traducido al castellano un poco es que nos interesa no tanto la conciencia en sí misma, sino las operaciones que conducen a que vivamos la conciencia o que tengamos la experiencia de la conciencia. En ese sentido, significa que todos nuestros procesos psicológicos surgen de la relación con el entorno. Hay un por qué, ¿no? Hay una causa que genera una cognición, una emoción y así. Y entonces, pues viene la neuropsicología que va, digamos, dentro de la psicología funcionalista. El interés de la psicología funcionalista por explicar los fenómenos a partir de su mecanismo, de su funcionamiento, va a llevar a la psicología a encontrarse con la neurología clínica. Desde aproximadamente el siglo XIX se había desarrollado una clínica neurológica interesada en la descripción de fenómenos como el comportamiento con lesiones del cerebro. Es decir, que nos interesaba entender el comportamiento de personas que han tenido lesiones cerebrales. En ese contexto va a ser muy paradigmático. ¿Qué es un paradigma? Es un cambio en la manera de pensar, hacer y escribir que se tiene en una época en particular. Entonces, un elemento paradigmático, o sea, un caso que va a romper un paradigma, que va a marcar un punto de quiebre para soportar, sopesar el funcionalismo,
es el paciente Tan de Paul Broca, que fue presentado a la Sociedad Antropológica de París, ahí me equivoqué, en 1861. Y también, pues, una lesión de Charcot de la Sapeltier, que aquí, pues, básicamente tenemos cuando en 1862 Charcot llega por primera vez al Salpêtrière. Este ya cuenta con una población de 5.035 personas que comprende a 2.600 enfermos indigentes y epilépticos que no estaban civilizados, ¿no? Charcot va a fundar la clínica neurológica en el Salpêtrière. Charcot se va a interesar por los fenómenos de la histeria a partir del año 1872. Aquí es donde Freud pues, hace su aparición en el año de 1885 y él realiza su pasantía con Charcot. Al año siguiente inicia su práctica privada. Porque recordemos un poco, pues, paréntesis, Freud tenía formación como neurólogo. Estuvo a punto de descubrir la sinapsis, pero bueno, eso es otro cuento. Y llega este gran personaje, John Hughlin Jackson, que entre 1835 y 1911 marcó también una significancia importante. Contemporáneo a Broca y Wernicke, Broca y Wernicke, digamos que eran localizacionistas, o sea, pensaban que las lesiones, el lugar de la lesión, ubicaba la función, ¿no? Que la función se ubicaba en una estructura particular, en un lugar particular. Bueno, contemporáneo a ellos, él va a hacer una antítesis completa. Él es un médico del National Hospital for Paralysis and Epilepsy de Queen's Square, hoy el National Hospital for Neurology and Neurosurgery, y allí él desarrolla las descripciones más completas sobre la epilepsia. La clínica de Jackson se basó en la observación escrupulosa y detallada, así como una lógica deductiva. El sistema nervioso, va a decir él, es un conjunto de estructuras jerárquicamente organizadas, que era lo que hablábamos al principio, que de Jackson y de Luria surge esta idea de que el cerebro funciona como un sistema. Es decir, que él es globalizacionista, no localizacionista. Va a decir entonces que localizar la lesión que desorganiza una función no equivale a localizar la función. Y entonces, como para entenderlo un poco, supongamos que si yo soy diestro y escribo con mi mano derecha, significa entonces que en mi mano derecha se encuentra la escritura. Pero ¿qué pasa si me parto la mano derecha? Puedo escribir con mi mano izquierda, incluso con mi boca, incluso con mis pies. Eso es básicamente lo que está aquí dicho, que localizar una lesión que desorganiza una función no significa que yo ya localicé la función. Ejemplo, el paciente tan, ¿no? Teníamos por acá. La neurocirugía. El desarrollo de la neurocirugía a finales del siglo XIX confluyeron tres factores. El primero, todos los desarrollos anatómicos que se dieron durante los siglos XVIII y XIX, el desarrollo de la anestesia, mediante el uso de mandrágora, alcohol y opio, que nos acuerda un poco a Harry Potter. Crawford y Long, que van a utilizar el óxido nitroso en cirugía, que es un gas hilarante. William Norton, un dentista londinense que utiliza el éter alrededor de 1850. La antisepsia, pues para prevenir absolutamente todas las complicaciones postoperatorias. Y Louis Pasteur, que da a conocer el descubrimiento sobre microorganismos. Putrefacción de las heridas no se produce de manera espontánea. Joseph Lister, profesor de cirugía de Glasgow, publica en 1867 un informe sobre la reducción de las infecciones quirúrgicas con el uso del ácido carbólico en forma de aerosol en el quirófano y en los vendajes. Sir William Massewin en Glasgow da comienzo a una serie de cirugías del cerebro en 1893. Se presentan 22 casos de abscesos cerebrales tratados quirúrgicamente con éxito. Este trabajo es considerado fundacional de la neurocirugía moderna.
Algunos síndromes clásicos en neuropsicología está las alteraciones del lenguaje, las afasias, el paciente Tantan de Broca y Wernicke. Broca, el paciente Tantan, diríamos que es una afasia expresiva, es decir, es un paciente que no puede expresar el lenguaje, que solo puede decir Tantan a todo. Wernicke presenta es una afasia en la comprensión del lenguaje. Esa afasia de la comprensión, pues es un paciente que no puede comprender el lenguaje. Y estos, digamos, que hacen Broca y Wernicke, pues esperar a que sus pacientes murieran, destapar el cerebro y mirar qué lesión tenían, ¿vale? Y es como una perspectiva localizacionista. Alteraciones en la percepción, que van a ser las agnosias, vamos familiarizándonos con términos. Alteraciones del lenguaje, afasias, alteraciones de la percepción, agnosias, donde MOOC hace una ablación de córtex occipital, es decir, elimina completamente el córtex occipital. Hay distinguidas formas de agnosia visual, asociativa y aperceptiva. Freud acuñó el término agnosia en 1891. Recordar, Freud, neurólogo. Nos deja un poco, pues eso. Alteraciones del movimiento complejo, las apraxias. Entonces, alteraciones del movimiento apraxias. Hugo Lippmann, asistente de Wernicke, describe el fenómeno por compromiso de la corteza parietal y propone tres tipos, la ideacional, la ideomotora y la arquinética, en 1900. Los trastornos convulsivos, la epilepsia, Julie Jackson, que lo acabamos de hablar, hace la más detallada caracterización de los fenómenos epilépticos. Brenda Milner, el paciente HM, es una psicóloga inglesa, Manchester, de 1918. Recibe su grado en la Universidad de Cambridge en 1939. Realiza su doctorado en psicología experimental en McGill, Montreal, Canadá, bajo la dirección de Donald Hebb. Donald Hebb va a ser muy importante dentro de lo que vamos a discutir dentro de un momento. Obtiene su PhD en el año 1952. Inicia en el Instituto Neurológico de Montreal en el año 1950 por iniciativa de Hebb para trabajar con Penfield. Publica una serie de trabajos cruciales de su trabajo con el paciente HM junto con Penfield y Schofield entre 1957 y 1958. Alexander Luria, que es considerado como el padre de la neuropsicología contemporánea, que plantea, digamos, el concepto de sistema funcional, un énfasis en el carácter social del desarrollo de los sistemas cerebrales y una metodología basada en la casuística. Si ustedes se fijan, entre estas fechas está pasando las guerras mundiales en todo su esplendor. Entonces tiene casos todos los que él quiera. Vamos a dejar hasta aquí esta parte del video y vamos a continuar en un siguiente video.